Cuando piensas en la oración, ¿realmente crees que vale la pena que los jóvenes invirtamos tiempo en comunicarnos con Dios? ¿Por Sí. qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida on Fire Podcast. Este es el episodio número 8 y estoy bastante emocionado para este episodio y los siguientes 2 episodios. Estaremos entrando a una miniserie que se llama Vale la Pena. Y en este episodio tengo a una invitada muy especial que nos acompaña, Renata Arce. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Renata es una amiga muy querida nuestra, es líder de jóvenes en nuestra iglesia y también en el movimiento Faith Fam, y le apasiona conectar con Dios a través de la oración. Y eso justamente vamos a estar hablando el día de hoy, acerca de por qué vale la pena que nosotros los jóvenes oremos y tengamos una relación profunda con Dios. Así que bienvenida, Renata, qué bueno que estás por acá. Para los que no te conocen aún, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti misma y qué es lo que Dios está haciendo en tu vida en esta temporada? Ok. Hola, mucho gusto. Como decías tú, mi nombre es Renata Arce. ¿Qué Dios ha estado haciendo en esta temporada? Ha estado trabajando en mi corazón, pero principalmente en mi relación con Él. A lo largo de este tiempo he aprendido más y más del amor y del Espíritu Santo, mucho más. Y lo importante, ¿verdad? Que es conocerlo a Él, caminar diariamente, no solo en la iglesia o no solo en los movimientos donde estamos, sino que en tu vida diaria. Y actualmente estoy estudiando, estoy en mi segundo año de carrera, estoy estudiando marketing. También trabajo en la empresa familiar y conociendo a Dios en cada área y yendo ahí viendo cosas. Dios ha ido limando ciertas cosas, pero todo con amor. Buenísimo, pues excelente. A lo largo del episodio también te vamos a ir conociendo un poquito más. Así que bienvenida, qué bueno que estás por acá. Para empezar y antes de entrar al tema, queremos hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? Para entrar así en calor. Así que te voy a hacer una serie de preguntas que tienen 2 respuestas. Y tú me vas a responder cuál es tu preferencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿café caliente o café frío? Caliente. Caliente, excelente. Entonces, así nos vamos sucesivamente. Ok, ¿lista? Lista. Lista, ok, perfecto. ¿Mañana o noche? Noche. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿WhatsApp o llamada? WhatsApp. ¿Dormir en el suelo o bañarte con agua fría? Ay, dormir en el suelo. ¿Acampar una semana o quedarte sin internet una semana? Acampar una semana. Ya me imaginé que eso ibas a decir. Sí. Me imaginé que eso ibas a decir. Así que, bueno, ahora ya estamos listos para entrarle con todo a este tema súper importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es el tema que muchos de nosotros conocemos, lo hemos oído hablar muchas veces. Es algo que es en sí fundamental para cada uno de nosotros como cristianos, pero a veces se nos hace un poco difícil de entender completamente y mucho más de practicar. Y eso es, como bien decíamos, la oración. Así que te quiero preguntar, Renata, cuando piensas en la oración, ¿realmente crees que vale la pena que los jóvenes invirtamos tiempo en comunicarnos con Dios? ¿Por Sí. qué? Totalmente vale la pena y creo que no solo vale la pena, sino que es lo esencial. O sea, como jóvenes cristianos, esa comunicación debe existir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde necesitamos comunicarnos. Tú y yo ahorita nos estamos comunicando, pero así debemos de hacerlo con Dios y muchas veces no lo vemos de ese modo o lo vemos como es palabras muy rebuscadas o tiene que ser una cierta estructura y no, o sea, la comunicación con Dios es como, claramente no se compara a una persona aquí, pero es así, o sea, cuando tenemos un amigo, cuando con nuestros papás, con nuestros abuelos y vamos y hablamos con ellos, le contamos nuestro día, así debería ser con Dios. Así deberíamos llegar y en cualquier situación, o sea, sí es importante crear esos momentos de intimidad donde nos apartamos, cerramos la puerta, pero también vivimos en un mundo donde todo es corriendo, tenemos muchas cosas que hacer, donde muchas veces pensamos que quizás orar es perder tiempo, pero no, o sea, de hecho, en donde estamos, cuando te levantas, mientras te bañas, puedes estar haciendo una oración. Y vale la pena totalmente comunicarnos con Dios, porque si no, ¿cómo lo vamos a escuchar? Excelente. Entonces, lo que nos estás diciendo es que en medio de este mundo donde pasamos tanto tiempo corriendo, tanto tiempo ocupados,
lo más esencial es que oremos, ¿verdad? Y luego todo lo demás se va a resolver. Así es. Excelente, buenísimo. Entonces, creo que esa es una de las muchas razones por las que vale la pena que nosotros los jóvenes invirtamos tiempo en comunicarnos con Dios, ¿verdad? Porque, pues, muchos estamos estudiando, trabajando, haciendo diferentes cosas, y creo que en cada una de esas cosas es, pero muy esencial estar en comunicación con Dios. Porque Jesús nos está llamando no únicamente a comunicarnos con Él en ciertos tiempos o comunicarnos con Él cuando estamos en la iglesia o en el grupo de jóvenes, sino en todo momento. Entonces, de lo más esencial para nosotros los jóvenes es poder comunicarnos con Dios todos los días y en cada momento, para poder también tener la dirección correcta y la guianza del Espíritu Santo para saber qué hacer en cada circunstancia. Por ejemplo, y no sé si nos puedes contar alguna vez que tal vez tú no hayas sabido qué hacer, por ejemplo, en la universidad o el trabajo, y el Espíritu Santo te haya guiado y te haya dicho, así lo debes de hacer, o te haya dado una respuesta. Sí, claro. En la universidad, de hecho, en una presentación estábamos atareados con un montón de situaciones y no encontrábamos, o sea, teníamos que armar el problema, ¿verdad? Yo estoy estudiando, como les decía, marketing. Entonces, es de crear, ¿verdad? Toda una marca desde su objetivo hasta el branding y todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero estábamos de que, ay, no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y literalmente Dios, o el Espíritu Santo, este es el problema, o sea, debes hacerlo así, así. Y fue como todo fue tomando forma, ¿verdad? Pero para poder escucharlo tenemos que tener una comunicación con Él. Así es, excelente, buenísimo. Entonces, en toda circunstancia realmente podemos estar en comunicación con Dios, y el Espíritu Santo también está ahí para ayudarnos. Así que muchos sabemos que debemos orar. Lo hacemos hasta cierto punto, pero tal vez no entendemos cómo hacerlo a otro nivel. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es la oración y por qué oramos? Ok, ¿qué es la oración? La oración es una conversación con Dios, donde entramos y es Él y yo, donde podemos llegar y decirle, Señor, me siento así, pero también podemos, ay, mira, me pasó esto, y contar nuestro día, ¿verdad? Eso es, ¿y por qué oramos? Porque fuimos creados para tener una comunión con Él. Si lo vemos desde Génesis, hubo una separación a causa del pecado de la humanidad, ¿verdad? Y aún así Dios busca tener esos encuentros con nosotros. Y vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos a Moisés, a Elías, a todos los profetas que eran seleccionados y tenían que subir, ¿verdad?, a los montes a poder escuchar la voz de Dios. Pero también vemos cómo Dios mandó a su Hijo a romper eso, ¿verdad? Entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa conexión con Él. Y de hecho, ya en el Nuevo Testamento entramos donde que es necesario que Él se vaya para que nosotros podamos tener al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestro ayudador. Entonces, desde un inicio, la oración es conectarnos con Dios. O sea, y no solo Dios anhela eso, o sea, Dios anhela y lo ha hecho. Rompió el velo y no lo rompió desde abajo, sino que lo rompió desde arriba para que nosotros pudiéramos entrar libremente, ya no necesitar a alguien, ¿verdad? En ese momento, como los profetas, que eran los que escuchaban la voz de Dios y daban al pueblo, pero ahora ya no, o sea, ahora desde tu comunidad, desde tu casa, desde tu carro, desde la U, desde el colegio, puedes comunicarte con Dios sin necesidad de tener a alguien más. Sí, excelente, tienes toda la razón. Y realmente yo veo esto como algo muy esencial, porque si no estamos en comunicación con Dios, si no estamos en conexión con Dios, estamos caminando fuera de nuestro diseño dado por Dios. Y como tú decías, lo vemos desde el principio, desde el jardín del Edén. Dios quería esa conexión con los humanos y obviamente se perdió a causa del pecado, pero la buena noticia es que ahora ya la recuperamos, ¿verdad? Entonces, es como estar conectado a la corriente, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues, lamentablemente sufrimos de muchos apagones, ¿verdad? O cuando se va la luz, el poder en la casa. Y realmente a mí se me hace a veces difícil poder hacer cosas porque hoy en día dependemos de la electricidad, ¿verdad? Si se va la electricidad, se va el wifi, se van las teles,
se va casi que todo. El agua, si dependemos de una bomba para subir el agua, entonces se vuelve muy difícil poder hacer todo. Y creo que es de esa misma forma, cuando no estamos conectados a la corriente, cuando no estamos en constante oración, pues todo se va a volver mucho más difícil y más que todo vamos a estar caminando fuera de nuestro propósito dado por Dios, ¿verdad? Y también es importante entender de que la oración no solo es hablar, o sea, no solo nosotros, sino que también hay veces que hay que guardar silencio y dejar que Dios sea el que hable, sea el Espíritu Santo. Y va a haber muchas situaciones donde no vamos a tener las palabras, donde tal vez la tristeza, el dolor o todas las situaciones, ¿verdad?, del mundo, no sabemos cómo expresarnos. Pero en esos momentos donde guardamos silencio, pero entramos al lugar santo, Dios habla y Dios llega a nosotros. Sí. Muy importante eso que decías y en ese sentido, perdón, te quería preguntar que a veces nos pasa algo y es por diferentes motivos que nos sucede, pero a veces reducimos la oración únicamente a pedir cosas, a peticiones, ya sea personales o también para otras personas. Pero yo creo que tú has descubierto dos tipos de oración, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la oración de comunión y la oración únicamente de petición? Ok, la oración de comunión es donde estamos Dios y yo, donde ya dejamos de pedir y le damos la honra a Él, porque Él es Rey de Reyes, o sea, Él es un Dios sobrenatural. Entonces, donde dejamos, ahí sí yo lo veo como una lista de supermercado, donde dejamos nuestra lista de yo necesito, quiero, deseo, y como dices tú, no muchas veces solo es para nosotros, sino que también es para más personas, ¿verdad? Pero nuestra oración de comunión es cuando entramos en lo secreto y solo exaltamos su nombre. Solo le damos gracias por lo que Él ha hecho y reconocemos quién es Él. Y también es importante, o sea, cuando nosotros entramos a nuestra oración de comunión, es importante entrar como hijos, o sea, porque somos hijos. Pero muchas veces se nos olvida que somos hijos. Y Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, Él tiene hijos. Sí, Pero nosotros debemos tomar la paternidad que Él nos da, porque Dios es un Dios caballero. Y en su palabra dice, Abba Padre, o sea, llamar a nuestro Abba Padre. Y muchas veces esa es la cuestión, ¿verdad? De que por qué no podemos entrar en una comunión con Él, porque no estamos en la identidad correcta. Entonces solo estamos en la identidad de saber de que sí, Él es Dios y yo sé que me va a responder, sé que va a responder a mis peticiones, sé que va a actuar en lo que necesitamos, pero no vemos a nuestro papá. Y si lo vemos cuando necesitamos ayuda y no puedes llegar a alguien que no conoces a decirle, mira, necesito esto. O sino que llegas con alguien que tú sabes, en mi caso, con mis papás, ¿verdad? O sea, tener esa confianza y esa seguridad de decir, me voy a acercar a mi padre, a decirle, necesito esto, o sea, necesito escucharte, necesito un consejo. Sí. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver, y es Dios, pero también es Padre, y muchas veces solo nos centramos en verlo como el Dios sobrenatural, pero Él también nos ha llamado a que lo abracemos como papá. Sí. Muy cierto lo que decías, y creo que es algo que nos puede pasar, ¿verdad? Como jóvenes, porque vemos tal vez a nuestros padres que tienen una comunión con Dios, sus pastores, líderes, pero debemos de también poder trasladar eso a nuestra propia relación con Dios y poder desarrollarla. Y creo que algo que decías antes tiene que ver con esto, y es el poder escuchar, ¿verdad? El poder quedarnos en silencio. Es parte de la oración de comunión. Y no es que la oración de petición esté mal, porque no, Dios quiere escucharnos y quiere saber cuáles son nuestras necesidades. Y Él no lo va a dar. Sí, así es. Aunque Él ya la sepa, pero Él quiere escuchar de parte nuestra, que es lo que necesitamos. Entonces, una parte muy importante de la oración de comunión es, obviamente, hablar nosotros, pero también dejar que Él nos hable. Y esa creo que es la clave de todo, porque muchos podemos decir, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero tal vez no todos podemos decir, Dios sabe quién soy yo. Y esa es la diferencia. No, y de hecho en su palabra, en Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Entonces también, si buscamos a Dios, y Él nos va a encontrar, así como nosotros, y muchas veces creemos conocerlo, pero verdaderamente no lo conocemos. O lo conocemos solo de lejos, y dejar que Él también nos conozca. También acercarnos en silencio, sin necesidad de pedir nada, en esa comunión con Él, porque como decís tú,
venimos, o sea, en mi caso, padres, pastores, líderes, pero ya no, o sea, por gracia sí vamos a tener sus bendiciones, pero nuestra relación con Dios es nuestra relación con Dios, o sea, es Dios y yo, ya no es la relación de nuestros padres. Entonces, sí es muy importante entender el dejar no es que dejes de pedir o que dejes tus sueños, sino que es concentrarte en quién es Él, en conocerlo verdaderamente a Él. Y en su palabra dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, Él desea bendecirnos, Él desea prosperarnos. Sí, así es. Y te quiero preguntar también, ¿cómo ha sido tu caminar y tu evolución en la oración a lo largo de los años? Porque tal vez muchos nos están escuchando hoy y dicen, pues yo no estoy a ese nivel, pero quisiera estarlo. Entonces, ¿cómo nos puedes explicar cómo ha sido tu caminar en la oración? Me imagino que no empezaste en el nivel donde estás ahora. No. Ok, entonces, ¿cómo ha sido ese caminar? ¿Y cómo puedes aconsejar a los demás también a que podamos evolucionar y seguir caminando con Dios para poder conocerlo más? Ok, sí, si le soy muy honesta, al principio muchas veces lo vi como una obligación y porque tenía que, no porque podía hacerlo, ¿verdad? Entonces caemos en una oración superficial. ¿Y cuál es la oración superficial? Bueno, lo que hacemos, ¿verdad? Padre, gracias porque y verdaderamente no lo estás sintiendo, o sea, no está saliendo de tu corazón esa oración, ¿verdad? Y Dios fue cambiando alrededor de este tiempo, muchos, y si les voy a ser muy sincera, fue parte de reconocer que él era mi papá. Si les puedo yo dar la clave, es reconocer que él era mi papá. Sí. Y cuando reconocí que él era mi papá, teniendo a mi padre terrenal, pero que él era mi papá, o sea, mucho más grande, mucho más, pude ver y conocer el amor de Dios. O sea, sí, en esos encuentros con Dios, a ver, y gracias a eso también empiezan nuestros dones, ¿verdad? El poder escuchar a Dios, el poder qué es lo que Dios me está hablando a mi vida a través de eso. Entonces sí ha sido un proceso y no les voy a decir, ay, yo siempre quiero orar o desde que me levanto oro. No, hay días donde uno luchamos con eso. Pero yo ya que cuando nosotros cuando más no queremos orar es cuando más debemos orar. Sí, ¿por qué? Porque era lo que decíamos, es nuestra comunicación, es nuestro lenguaje con Dios. Entonces el enemigo claramente no quiere que nos comuniquemos con Dios. Él quiere todo lo contrario, que nos alejemos de Dios. Pero es muy importante que entendamos de que aun cuando no queramos ahí, y como te digo, no tiene que ser una oración súper larga, no tiene que ser una oración con palabras muchas veces rebuscadas, sino que tiene que ser de lo más profundo de tu corazón. Muchas veces solo hay que decirle gracias Dios porque estás aquí. Gracias porque creaste el cielo. Gracias. Y hay esa oración. No hay una medida de oración, sino que es lo que tu corazón está diciendo, ¿verdad? Y sí, el cansancio, vivimos en un mundo donde, como te decía, la ansiedad, ¿verdad? El querer hacer y lograr muchas cosas, pero en su palabra dice, vengan a mí y Él nos hará descansar. Sí. Entonces creo que eso es crear esa relación con Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y eso me recordaba a Salmos 27:4, que dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en las perfecciones del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces, tal vez lo que empezó primero como una obligación se ha vuelto algo ahora que disfrutas, algo que anhelas, algo que necesitas, ¿verdad? Y eso creo que es el caminar que todos debemos anhelar, ¿verdad? Y hace un par de episodios, no recuerdo en cuál, estábamos hablando acerca de eso, que a veces tenemos tal vez cierta expectativa o cierto nivel al que queremos llegar, pero no queremos dar los pasos para llegar a este nivel. Queremos tomar un atajo, queremos ir de aquí hasta acá de una vez. Y a veces puede ser así, pero muchas veces, la mayoría de veces no es así. Tenemos que dar los pasos, pequeños pasos, poco a poco, para ir llegando al nivel a donde queremos estar, ¿verdad? Y sobre todo entender, ¿verdad? Que nuestro plan puede ser uno, pero el plan de Dios es perfecto. Y entonces cuando nosotros nos salimos caemos a nuestro plan B. Para Dios no hay un plan B. Para Dios es un plan A.
Pero nosotros muchas veces en nuestra preocupación en el que queremos lograr esto, queremos hacer eso, caemos en nuestro plan B. Y es entender de que todos los planes que tiene Dios para nosotros son buenos, agradables y perfectos. ¿Y qué quiere decir? Esforcémonos y Él nos va a llevar a caminar en el propósito que Él tiene. Muchas veces cuesta entenderlo. A mí incluso en estos momentos, siéndole sincera, me ha costado entender muchas veces que mi plan no debe ser mi plan, debe ser el plan que Dios tiene para mi vida. Y cuando pasa eso, todo cambia. O sea, literalmente todo cambia. La presión del mundo, la presión de lo que debemos, de lo que tenemos que hacer, todo cambia. Y entendemos que es el plan de Dios, es su propósito, es perfecto para nosotros. Sí, así es. Tienes toda la razón. Y pues te quería preguntar también, mirando hacia atrás, ¿qué has visto o experimentado en tu relación con Dios que te haya dejado una huella profunda? Algo que tú digas, esto verdaderamente me impactó e hizo un antes y un después. Me hablabas acerca de entender que Dios es tu Padre, pero ¿hay alguna otra cosa que también te haya marcado así profundamente? Sí. A lo largo, ¿verdad? Oraciones muy claras, pero también he vivido en momentos donde la respuesta no ha sido inmediata como yo la esperaba o no ha sido la respuesta que yo quiero. Que muchas veces como que ese es no es lo que yo quiero, ¿verdad? Y ahí fue donde me di cuenta de que en nuestra vulnerabilidad, o sea, Dios quiere sacarnos de porque creemos que no necesitamos depender de nadie. Es lo que el mundo nos dice, no necesitas depender de nadie. Tienes que ser fuerte, no puedes, y ante Dios no necesitas hacer eso. Ante Dios puedes llegar vulnerable, puedes llegar roto y Él te va a sanar. Y a lo largo de eso, en muchas ocasiones, y te puedo contar sin fin de anécdotas donde Dios ha llegado y ha sanado, pero una principalmente fue un diagnóstico que estaba y pues viene una de familia, ¿verdad? Si lo queremos ver así, el cáncer de mama. Entonces yo empecé a notar ciertas cosas, fuimos al médico y todo, ¿verdad? Con cierto miedo, ¿verdad? Porque y la doctora dice, sí, pero porque de parte para ponernos en contexto, de parte de mis dos abuelas tuvieron cáncer de mama. Y entonces cuando siempre te preguntan, ¿verdad? Tu historial de tu familia y todo, y nos preguntaron y pues le comentamos que sí, las dos habían tenido, pero que gracias a Dios salieron de eso, ¿verdad? Y sí que cuando o sea, la posibilidad es muy alta. Y hubo algo que lo que me dijo mi mamá me marcó, o sea, sí, tenemos el ADN de tus abuelas, pero sobre todo tienes el ADN de Dios. Wow. Entonces, en ese momento de aflicción de decir, puedo vivir en esto, o sea, puedo vivir esto y fue donde entendí de que sobre todo tenemos el ADN de Dios. Wow. Qué profundo y qué maravilloso también escuchar eso, ¿verdad? Y en ese sentido, pues gracias por compartir eso con nosotros, pero también te quería preguntar y bueno, sabemos que Dios responde a nuestra oración también, ¿verdad? Y que Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar nuestras peticiones, ¿verdad? Y Él también quiere obrar. Entonces te quiero preguntar si nos puedes contar algunas experiencias personales, algún otro testimonio donde tú hayas orado, le hayas pedido a Dios y Él haya respondido, ¿verdad? Así como nos contabas ahora mismo, y qué poderoso poder escuchar eso también, que sobre todo tenemos el ADN de Dios y creo que es algo muy importante para cada uno de nosotros poder tomar eso como propio, poder decir, la sangre de Cristo vale más que cualquier otra cosa y la sangre de Cristo fue la que me redimió, yo fui comprado, rescatado por un precio muy alto, que es esa sangre, ¿verdad? Así que cuéntanos. Así es. Desde muy chiquita, yo he crecido desde muy chiquita en el camino cristiano, ¿verdad? En la vida cristiana. Y mi abuelita me cuenta, ¿verdad? Y de hecho tiene libros, tiene cuadernos, cartas, donde yo le escribí a Dios y de hecho hasta el momento lo hago. Pero en esos momentos, chiquita, o sea, te estoy hablando de 5 o 10, de esa edad, y tiene los cuadernos donde yo le decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Y te puedo decir que no hay ni una sola de esas peticiones que Dios no haya cumplido.
No hay ni una. Y a lo largo de eso fuimos aprendiendo. Hacemos, ya cuando finalizamos el año, para iniciar el nuevo año, hacemos nuestra noche de propósitos. Lo venimos haciendo ya desde hace varios años, donde no solo pedimos materialmente, sino también espiritualmente, porque hemos aprendido, como te decía, lo material, al final viene y va, y Dios lo va a dar, pero lo espiritual es lo que tenemos que buscar. Y constantemente hacemos nuestra, donde vamos borrando, ¿verdad? Esto sí se cumplió, esto no, pero, y también hay cosas que no se cumplieron, pero decimos, no se cumplieron porque pasó, o sea, no era el propósito que Dios tenía para mí, y lo entendemos, ¿verdad? Y hubo una que hay reciente y acaba de ser durante, como te digo, desde varios años, venía eso de yo quiero tener mi visa. Y entonces venía apuntada desde la hoja desde mucho tiempo. Y bueno, iniciamos el proceso que todos conocemos para realizar la visa. Y Dios me la dio. Y fue algo tan sorprendente porque de hecho yo en los nervios, ¿verdad? Y todo, hay cosas que no se deben decir. Y pues yo sí como que confundí un poco a la cónsul y como que sí, pero de ahí entendí que cuando un sí del Señor, ni un cónsul, ni una persona, ni un médico, nada puede cambiar el sí del Señor. Amén. Y fue esa la respuesta después de muchos años teniéndola ahí. Y es también un recordatorio de que quizás hay muchas promesas que aún no hemos, o muchos sueños que no hemos visto cumplir, pero es en el tiempo, o sea, es en el tiempo. Y Dios no se olvida de eso. Y te puedes ir hasta el momento, Dios me dio la visa, y es una de las cosas recientemente que he dicho yo, Dios es bueno. Wow, pues gloria a Dios, que bien escuchar eso, y también pues recordar que muchas veces Dios no nos responde como nosotros pensamos, pero al final Él siempre nos va a responder, ¿verdad? Y ahora ya para ir cerrando, quiero preguntarte, pues pensando en los jóvenes, en las personas que nos están escuchando, que quizá quieren acercarse a Dios, pero no saben por dónde empezar, ¿qué consejos, unos 3 consejos prácticos que les puedas dar puntuales para iniciar una vida de oración? Ok, primero ahí donde estás, si puedes salir a un lugar, a una ventana, y te voy a invitar, ponle pausa al podcast y sal y ve la grandeza de Dios. Uh-huh. Ve, o si no puedes, si tienes una planta o en donde estés, ve la grandeza de Dios. Piensa, sí. ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? Y dale las gracias. O sea, ahí, gracias Señor por el cielo, gracias por este día tan maravilloso, gracias porque tengo un vehículo, o gracias porque me das para los pasajes. Ponte a pensar en ese momento, ponle pausa a este podcast y piensa en eso, y vas a ver cómo poco a poco se inicia. Pero también es nuestra identidad, lo vuelvo a repetir. Nuestra identidad, cuando entendemos de nuestra identidad, viene esa plenitud. Y en Dios encontramos el gozo. Y ahí donde estás, tal vez ahorita no ves la salida, o es mucho el sentimiento, el dolor. Pero Dios está ahí. Dile gracias, Señor. Cierra ahí tus ojos donde si puedes. Y si no, no es necesario que cierres tus ojos. Solo observa a tu alrededor y vas a ver las maravillas que Dios ha hecho. Cómo Dios creó el cielo, cómo Dios creó desde nuestras computadoras a todo lo que tenemos. Ese es mi consejo. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, vemos el agradecimiento, la identidad que tenemos como hijos, también como cosas muy importantes para poder empezar a desarrollar esa relación con Dios. Así que a lo largo de este episodio hemos visto el por qué vale la pena desarrollar una vida de oración y también poder buscar una relación genuina con Dios. Entonces, pues es muy esencial para cada uno de nosotros poder orar al Señor personalmente, tener una relación personal con Dios. Así que si tú aún no tienes una vida de oración, si aún no has desarrollado una relación con Dios, te doy una buena noticia. Desde este momento puedes empezar. Así que como decía Renata, pausa este podcast, toma un momento para simplemente observar la grandeza de Dios, ver quién es Él y también poder agradecerle. Y así vamos poco a poco caminando cada día más en poder conocer a Dios. Así que les puedo decir una cosa desde mi experiencia, y también Renata les puede decir desde su experiencia, sí vale la pena. Así que muchas gracias a cada uno por haberse unido el día de hoy a este podcast. Los queremos muchísimo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. También
suscribirse y darle like y comentar a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Renata, nuevamente por Muchas estar gracias a ustedes. acá. Nos vemos.